Primero, la verdad que agradecerte el trabajo realizado, porque la verdad es que cuando se terminó la película, el documental, quedé luego, ya había quedado con una amiga y le estuve contando, claro, ya no había visto la película, solo la había visto yo porque había tenido la suerte de verla antes, pero le estuve comentando y tal, y la verdad es que salieron temas súper interesantes. De repente, mientras hablaba con ella, me daba cuenta de detalles de narración que habías tomado decisiones que contaban un montón de cosas simplemente dejándoselo pensar al espectador, y me parece que tiene un valor muy, muy bonito, así que eso lo primero, muchas gracias por ello. Gracias, qué bueno. Sí, y yo siempre me gusta empezar preguntando de dónde viene esa inquietud de contar historias a través de las imágenes. Sí. Mm. Em, yo creo que es complejo porque en el fondo viene esta pregunta como contar historias a través de las imágenes, y son tantas las imágenes y tantas Muchísimo. formas de contar historias a través de las imágenes, ¿no? Sí. Entonces, en realidad como que no hay creo una respuesta como única a algo así, pero sí, al menos en mi caso, yo partí grabando desde muy chica, a los 14 años. Toda la película Visión Nocturna está hecha con estos 15 años de material que yo filmé Ujú. y que los grabé no pensando en el cine. Entonces, yo creo que ahí viene como una de mis principales motivaciones de filmar, de grabar. Y una de las grandes preguntas que tengo también es que toda esta película está hecha con imágenes que no fueron pensadas para hacer una película, que no fueron pensadas para estar en un montaje, ni en una narración, ni para contar historias. Desde ese lugar yo te podría decir que yo soy más amante de las imágenes que no están hechas para hacer cine, que Ujú. no están hechas para hacer narración. Me parece que ahí las imágenes como que pierden alguna genuinidad o algo básico. A mí justamente ese cine muy controlado, ese cine bien iluminado, ese cine que gasta dólares y dólares en un minuto, no me hace nada de sentido. Me parece que ahí la imagen pierde su estela maravillosa, que, que debería ser como una gran pulsión de tiempo y espacio que nos lleve a otras dimensiones. Como que Ujú. esa es mi visión de lo que es una imagen, que una imagen casi es como una dimensión paralela que podemos habitar. Eh, yo creo que lo veo desde esa mirada como mucho más, como la imagen como un ser que existe, que tiene Sí. vida propia, que respira, que piensa, que escucha, que vive. Y en este caso, yo, mi tío, tenía un tío que a los años 90, 80, cuando empezaron a salir las cámaras más democráticamente, yo Sí. vengo de una familia no muy adinerada, entonces en realidad era muy difícil tener una cámara, era un logro como increíble. Ujú. Y cuando yo lo veía grabar a él, él primero grababa siempre como lo que graba toda la gente en realidad, que es la felicidad, ¿cierto? Como el momento Kodak, como Sí, sí, eh, sí. la Navidad, el Año Nuevo, y entonces después los cumpleaños, después nosotros cuando nos sentamos a revisar nuestro álbum familiar, pareciera que solo fuimos felices, ¿no? Claro. Como que es muy, muy divertido, pareciera que solo fuimos felices. Sí. Y cuando yo tengo mi primera cámara, empiezo a hacer lo mismo, a grabar eso, a grabar la felicidad y qué sé yo. Pero hay un momento en que para mí se produjo un quiebre que no sé con qué tuvo que ver, pero yo empecé a grabar cosas más densas, más sufrimiento, la soledad, como que ahí yo empecé a habitar un poco con la cámara, Ujú. empecé a ser como mi amigo, o sea, la verdad yo ya me costaba mucho estar en la vida sin una cámara mediando Ujú. yo y la vida. Entonces, para terminar como de responder tu pregunta, que podríamos Sí, estar horas y horas porque sí, es sí, una desde pregunta luego. hermosa, Sí. y es una pregunta hermosa, y de hecho es algo que yo me estoy preguntando ahora en la nueva película que hago, que es ¿por qué grabamos si no es para el cine? A mí me interesa mucho más esa pregunta. ¿Por qué, Ujú. por qué las imágenes sin un fin productivo ni funcional para ellas? Sí. En ese sentido, yo creo que luego el encuentro con estas imágenes que vienen más de una reacción a la vida, no una Ujú. reacción a hacer cine, una reacción a vivir el hacer Sí. estas imágenes. Sí, la verdad es que Luego estoy que muy... se transformen en cine
es Sí, como otro, ya. me parece que otra vaina. No, Sí, es otro proceso, desde luego. claro. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo y además a veces cuesta verlo en la industria y es que las imágenes ya tienen poder por sí solas, tampoco habría que manipularlas tanto que ya cuentan mucho por ellas mismas. Entonces, la verdad es que tienes toda la razón. Y sí que vi en la película que es una visión muy personal, de una historia muy personal. Entonces, sí que quería preguntarte cómo fue el momento de tomar la decisión de lanzarte a contar esto para todo el mundo. Ya no solo dedicarte a grabar eso para ti, sino querer darle una cohesión y lanzarlo al mundo. Sí. Bueno, ahí parte bastante de esta sensación de silencio histórico en el que estábamos metidas con la violación y que con las violaciones y que creo que se ha roto mucho este último tiempo gracias a la FUNA, al Me Too, al tener que, bueno, hacer algo que tampoco yo creo que ninguna feminista cree que es el fin, pero que ha sido un excelente medio para empezar a hablar de esto. Yo hace años cuando partí la peli nadie hablaba de una violación, menos contar en primera persona que lo hacía, o sea, menos llegar y decir, bueno, a mí me violaron, parecía que teníamos como vergüenza. A mí esa cuestión de la vergüenza de contar algo que te habían hecho, no la entendía, no lograba comprenderlo, entonces de ahí yo creo que surgió mi curiosidad por algo, hay un problema acá, hay algo instalado que en ese momento yo no lo entendía realmente. Yo empecé la película sin haber ahondado realmente, sin haber ahondado y aparte sin un feminismo tan popular como el de ahora. Sé que el feminismo existe hace muchos años y que seguramente cada mujer que ha vivido en este mundo ha tenido que levantar de alguna manera algún gesto feminista y han ido creando cosas, pero esta ola feminista donde ya empezamos a desmoronar, creo que cosas que estaban muy intrincadas, no estaba. Entonces, ese silencio así muy poderoso a mí me hizo pensar en hacer esta película sí, y como que me di cuenta que el cine podía ser la única forma para mí al menos, de hablar de esto. Iba a ser como mi guía, mi compañera, mi forma de mirar, de pensar. A mí me pasa que, y creo que a todas nos pasa, que estamos muy enojadas también. Entonces, es difícil hablar con calma. Y yo sentía que esta película, el hacer un trabajo desde el cine, me podía abrir a la posibilidad de reflexionar antes de hablar. Y claramente eso es, creo que algo propio del cine, que es, del buen cine que a mí me gusta al menos, que es que está súper reflexionado y pensado, que nos da tiempo, que se hace con tiempo y con espacio, que el tiempo es la base, es como el tesoro para hacer una película. Entonces, esas dos pulsiones, como el deseo, el sentir al cine como un compañero posible para vivir algo así de difícil, donde yo no tenía ninguna respuesta, solamente muchas preguntas, miedos y fragilidades. Y bueno, de alguna manera yo sentí que había instintivamente algo de lo que hablábamos antes, de que el cine podía dar muchas más posibles respuestas que las que tenía yo. Y eran esas mismas imágenes, y ahí cuando yo empiezo a mirar las imágenes, que nunca pensé que iba a hacer una película con ellas, las empecé a mirar como para investigar, me di cuenta que ahí estaban todas las emociones que yo necesitaba narrar. Yo me propuse hacer como un retrato de un cuerpo, si tu cuerpo fuera transparente y pudieras ver cómo se siente por dentro, como que ese era mi deseo, como mostrar la operación de sentir. Como... Y en las imágenes yo vi todo eso, entonces es como entregarse a un misterio el hacer una película, para mí. Claro. Sí, sí, Sí. desde luego, el momento en el que decides hacer la película para romper ese silencio en el que estabas y estáis en muchas ocasiones, Sí. que por eso me parece tan importante la película,
joder, ¿cómo era el momento de ver todo el material que tenías recaudado a lo largo de los años y enfrentarte a él y decir, vale, las emociones que más necesito son estas? O simplemente te paraste a verlo y decías, en este momento es esta emoción. Hombre, para mí hay momentos muy claros, sobre todo los más felices, digamos, esos momentos Kodak. Yo, por ejemplo, sí que me sentí muy parte del grupo en el momento del desatascador, por ejemplo. Sí que transmite muy bien ese momento de estar dentro, pero todo lo demás sí que es cierto que se puede interpretar de muchas maneras, que para mí también es la magia, depende de las vivencias que ha tenido cada uno. Claro, es muy difícil que yo interprete las cosas tal y como las interpretas tú, porque no hemos vivido las mismas cosas. Entonces, cuando te enfrentaste a todo ese material de archivo que tenías, ¿cómo fue ese proceso? Yo creo que una de las experiencias más místicas que he vivido en mi vida, pero Normal, porque sí, sí. es como meterte a una ceremonia, pero con las imágenes, como Sí, sí. estuve yo creo que unos 3 meses mirando imágenes todos los días. Me empecé a capturarla, además tenía cintas, yo empecé a hacer la peli en Barcelona. Fui a hacer un máster de documental y me acuerdo que viajé con una maleta con ropa y otra maleta con todas las cintas llenas. Eran muchas, yo creo que eran unas 300 cintas o más, 400, como eran muchas cintas. Y aparte, ahora valoro más la película todavía, porque son 300 cintas, que hay que... es que era es mucho mucho. trabajo. Y además, yo claramente, como digo que yo no filmé para una película, nada estaba rotulado. No había nada marcado, nada que decía parto uno, no. Solo eran cintas y que en el fondo yo decía, aquí puede que no haya nada, pero está la historia de mi vida de alguna manera, en imágenes. Entonces empecé, en el máster me dieron como esta cosa para subir material y me acuerdo que me encerré en mi casa y fueron muchos días de empezar a ver y aparecían cosas y cosas que se me habían olvidado, que había vivido, cómo las había grabado. La mayoría no me acordaba haberlas grabado. Imagínate, desde los 14 años yo empecé a ver esto a los 27, entonces ya había pasado mucho tiempo y la verdad fue una experiencia como metafísica de entrar a otras dimensiones, porque en el fondo ahí como que sentí en el cuerpo esta cosa del cine que te puede llevar a otro tiempo, otro espacio, que te ayuda a ver cosas que no ves en tiempo real. Claro, obviamente, por ejemplo, el parto yo lo viví y ahí no puedes mirarlo con detalle. Uno está ahí en un momento de un parto, ese parto lo grabé a los 18 años. Era una cosa como que no te puedes parar ahí a mirar como el plano de cómo se No, ve la desde cara luego. de bebé, no, pero No. la cámara sí, y el montaje sí. Entonces creo que aprendí mucho de cine cuando empiezo a ver estas imágenes y empiezo a ver cosas que en el momento real no veía, y a preguntarme mucho del tiempo y el espacio, y la verdad también fue una cosa muy catártica interna, porque muchas transformaciones, pero y es muy fascinante y a la vez tenéis que estar muy abierto emocionalmente a transformarte, porque yo creo que la clave, al menos para mí, de la creación es estar abierto a transformarse mientras uno la aborda. Como que si uno espera empezar y terminar una película y que tu percepción o tu hipótesis se mantenga, bueno, esas son las películas más aburridas según yo, porque en general nos plantean pensamientos lineales y todo. Entonces, en realidad tú te sometes a ver este material y lo que te sometes es a que te transforme, que te cambie, que te duela, que te haga feliz. Y para eso uno no puede estar con muchos muros. Entonces fue un trabajo de vida, de la vida, donde además luego como lenguaje del cine después de ver todo digo, aquí en realidad todas estas imágenes dan lo mismo en qué fecha fueron hechas, la cronología, el contexto. Estas imágenes yo las voy a leer emocionalmente, las voy a leer por su pulsión expresiva. No me importa si son de antes o de después o de qué momento, en qué fecha. Y esa libertad fue algo que yo empecé a seguir en todo el montaje. Y luego, como te decía, había unas 300 horas de material. La película es una peli de montaje. Yo solo grabé una escena para la película y ese proceso de montaje fueron 2 años y medio de montar. Solo montar y montar todos los días.
Sí, sí, Entonces es ahí un currazo. es Sí, sí. una cosa de leer las imágenes, de sentirlas, de darles un lugar, pero también escuchar qué lugar quieren tener ellas. Yo creo que aquí lo que más se trataba era de no imponer Ujú. algo a las imágenes mismas, como que eso las hubiese puesto en este archivo, como se utiliza el archivo generalmente, que es muy aburrido para mi gusto. Ujú. Entonces, Sí, ese fue el trabajo como de visualización de las sí, imágenes que duró toda la película, básicamente. sí, sí. Fue eso, sí. Qué curioso. A mí hay momentos de la película, ahora que hablas de que las imágenes a lo mejor no quieren encajar en el momento en el que encajan, pero es curioso cómo, a ver, al final has revisado todas esas cintas, que al final habría muchísimas cosas, pero a mí me resulta muy curioso, por ejemplo, hacia el final, cuando estás volviendo a la playa, Mm. creo que es una niña, no sé si es una niña o un niño, que le pregunta a su tío qué es el infierno y, Tío, ¿el infierno existe? Le y dice. eso, y de verdad, yo lo estaba viendo y dije, o sea, la realidad es impresionante. O sea, tú estabas en ese momento de ir a ese sitio con lo que ello conlleva para ti personalmente y que de repente, cuando estás grabando sin buscar nada, se escuche esa conversación, me pareció maravilloso, igual que la conversación con el hombre del caballo. O sea, Esa escena es la única imagen grabada para la película y a mí me ujú, encanta porque en el fondo un rodaje que surge del estar haciendo esta película, claro. de una reacción a estar pensando la violación desde el cine. Entonces, en medio de esto hay muchas partes, hay muchos elementos donde yo intento ponerme en un estado mental perceptivo para trabajar. Uno de estos es abrir el juicio mientras hago la película. Entonces, que era algo que yo tenía cerrado, lo podemos como hablar después. Yo en el fondo abro el juicio mientras creo la película durante 3 años y me pongo en el fondo en este estado de hablar con abogado y no sé qué para hacer la película. Yo sabía que yo estar viviendo eso iba a afectar la película de alguna manera. Ujú, Y también el ir a grabar, luego ir a grabar para allá es como, bueno, Marta Andreu, que es una cineasta catalana, dice mucho esto, como que en el fondo lo que hacemos en los rodajes es establecer elementos para dar las condiciones para que la realidad emerja, ujú. ¿no? Entonces, Sí, sí, ¿yo qué condiciones hago? Voy yo, mi cámara, al lugar donde fue la violación, pero luego que la realidad haga lo suyo, sí, y ahí sí, está la totalmente. magia. Ahí yo creo eso es lo entretenido, porque si esto fuera, bueno, para mí si esto, hay mucha gente que hace cine así, pero si esto fuera algo que yo lo pienso, lo imagino, lo hago tal cual, creo que no tendría mucha gracia o no sería muy distinto a ser una ingeniera o no sé. Sí, Eh, ujú, en este caso yo lo veo como algo mucho más espiritual o incluso, claro, como alquímico, como es como, ok, yo tengo la cámara, a mí me violaron, voy a un lugar y luego aparece esta niña que obviamente yo no la puse ahí, aparece este claro. hombre a caballo y ahí surge la película. La Sí, película no sí. surge de mi mente. No, no. La verdad es que esos dos momentos, sobre todo el de la niña, a mí me dejó muy tocado. Lo comentaba luego con mi amiga y dije, es que no me puedo creer que pasara en ese momento justo eso. La verdad es que es increíble. Bueno, ya me ha Y quedado claro. la vida es así igual, ¿o no? O sea, a Sí, sí, ti sí. seguramente si tú te ponís como a leer todos los signos y si tú andas pendiente de algo, bueno, hay varias, Claro. es como ponerse unas gafas de percepción y con eso ya empiezas a ver todo, te encuentras una Sí, sí. carta en la calle con un número y uno puede empezar a jugar. Sí, sí. eh, sí. Sí, sí. Ya sí, sí, ya me ha quedado claro que incluso para ti el proceso de crear la película, para ti era un descubrimiento constante. Tú ibas revisando el material, ibas descubriendo por dónde podía, qué es lo que se contaba, porque además se contaba solo con esas imágenes. Y cuando ya tuviste el montaje, tampoco tiene por qué ser el final, pero cuando ya empezaste a ver un premontaje, un por dónde podía ser el resultado final, ¿qué era lo que sentías? ¿Qué era lo que bueno, al final te habría ido sorprendiendo todo? Pero claro, ya llega un momento que es muy difícil saber cuándo terminarlo, porque siempre estás descubriendo cosas nuevas. Entonces, ¿cuándo ya fue el momento que dijiste, vale, aquí está la película? Yo creo que de verdad viene cuando ya probé todo. Como que Claro. en realidad creo que no hay otra como secreto, ¿cachai? Como de, no es como un momento fantástico, no, es como
ahí yo creo que en el montaje viene lo de currarse, como dicen ustedes, Sí. currárselo, pero realmente es un oficio de limar la piedra, limar la piedra, limar la piedra, una y otra vez, todos los días, 10 horas al día, y realmente, bueno, una cineasta chilena, Carolina Adriasola, con la que tuve la opción de hablar, ella me decía, yo siento que es como cuando exprimo el material. En el fondo hay un momento en que ya no hay más jugo que sacarle. Y creo que eso solo viene del trabajo diario. Entonces hay un momento en que uno termina porque realmente ya no hay otra forma, otra cosa. Claro, al menos a mí me gusta ese montaje de descubrimiento, y creo que hay otras directoras, directores que pueden tener una visión de que la película que imaginaron apareció. Creo que cada persona tiene una creación diferente. En mi caso, a mí me encantan los puzzles y en verdad pruebo hasta que ese puzzle está como armado. Es pareciera que estáis buscando una forma que en teoría está por ahí volando en alguna parte y que tenéis que llegar a ella, a descubrirla. Y creo que la única forma de llegar a ella es probando. Pero igual hay un momento en el que una vez los cortes, porque una vez muchos cortes, o sea, veis un corte nuevo todos los días, por años, hay un momento en que tú dices como, todo esto me gusta, todo esto es perfecto, todo esto es expresivo. O sea, yo igual tuve la sensación, más allá que yo no creo que Visión Nocturna sea perfecta, hay un momento en que para mí lo es. Como que para mí todo lo que estaba ahí también una colega con la que trabajé, y todo esto tiene que ver con colectivizar también los procesos, pues las películas no se hacen solas, conversando con mucha gente, y una colega que me ayudó a terminar la película, que es la co-guionista María Paz González, me decía, nada de lo que es toda la película la tienes que amar, cada parte de ella. Entonces cualquier escena que te incomode, cualquier cosa, hay un momento en que tienen que empezar a salir, como que se quede lo que realmente amas, lo que te hace sentido. Entonces a mí cada parte de la película, de inicio al fin, son como mis momentos favoritos. Es como que toda la película empieza a hacer eso. Y hay otra cosa que es el descubrimiento de la estructura. Estos son lenguajes que uno usa mucho cuando está trabajando en las pelis. A mí no me gusta mucho hablarlas como después, pero ya que estamos hablando de cómo se hace la película, claro. El descubrimiento de la estructura, hay un momento en que uno se da cuenta de que la película está teniendo un movimiento interno. Y yo sentí que cuando descubrí la relación entre la justicia y el mundo interno existencial, esa tensión de ahí terminó por culminar lo que yo necesitaba generar para que hubiese un movimiento interno en la peli y no fuera a exponer un material de archivo. Sí que se respira, sí que se respira una evolución. No sé, yo sí que percibí una evolución en el tema, y sobre todo pues emocional al final, hacia ese final. Y una vez estaba terminada, sí que me pregunto si el hecho de moverla para que llegue a la gente y tal ha tenido alguna dificultad, porque siempre suele haberla. No sé cómo ha sido ese momento de tener la película terminada y ya empezar a que llegue a mí y yo pueda disfrutarla. O sea, creo que es una peli difícil en ese sentido, porque yo creo que hay una cultura como del espectáculo de la violación muy grande. Entonces cuando hemos visto películas de esto, en general se espera, yo creo, que algo más pop, más, o no eso, pero tal vez como eso mismo, más industrial, espectacularizante. Y lo hemos visto mucho. Entonces cuando yo decido abordar esto, pero desde una mirada más sucia, más oscura, además narrándolo yo, creo que esa es una de las grandes dificultades. A la gente le acomodaba mucho más escuchar hablar de violación a un hombre que a la víctima misma, porque yo creo que les incomodaba mucho, y es muy raro porque justamente es como una la que lo ha vivido. Entonces, ¿por qué era más cómodo escuchar hablar a los varones de esto? Pero bueno, siento que ahí hay una dificultad como de la sociedad patriarcal, de en el fondo querer mirar realmente lo que está pasando
desde las sutilezas y no desde los eslogans en donde se está poniendo el feminismo hecho por hombres, o no, creo que hay un feminismo hecho por hombres, pero digo, hombres que quieren abordar temas feministas y que lo hacen desde un lugar mucho más cómodo, y por eso más calmado, por eso quizás más limpio, publicitario, mejor iluminado, qué sé yo, y eso es más cómodo para la sociedad, yo siento. En cambio, donde me metí yo es en un cine que está transgrediendo el mismo lenguaje del cine, de alguna manera, o cuestionándoselo, cuestionando cómo el poder, tal como está afuera en el patriarcado, está en el cine dentro, en cuánto nos gastamos en hacer las películas, en cómo son esas imágenes, cómo puedes hacer un espectáculo de una violación, cómo, si lo haces por estrategia o por un deseo profundo de mirar una época. Yo creo que a la industria patriarcal capitalista obviamente le incomoda que uno les cuestione, y yo al menos aspiraba con Visión Nocturna a cuestionar el poder, de alguna manera, el poder, aunque sea desde muchos lugares, el poder de la palabra, ¿quién lo tenía? Los varones. Entonces, en este caso yo tomo este poder de la palabra, por ejemplo, pero también el de cuestionar los cines de millonarios y los cines perfectos y las imágenes que están hechas para el cine y que son las correctas, y también los relatos, la voz en off. En el fondo, creo que esa es la mayor dificultad de la película, es que no responde a las expectativas hegemónicas, y justamente su valor a la vez, creo. Entonces, dicho esto, creo que a la vez es una película muy pop, entonces como que esa es la contradicción que empieza a aparecer, porque a mí me ha parecido que es una película sencilla finalmente, más allá de que se trate de que tiene una apariencia de complejidad de este cine más under que se ha visto. Yo creo que es una película sencilla con la que todas podemos como entender otras maneras del cine junto con ella. Así que fue una peli que costó igual que fuera aceptada, descubierta, pero no tanto, debo decir que no tanto, porque primero la primera que lo programó fue el Festival de Valdivia, de Chile, y luego cuando ya como que se abre es como con el Festival de Marsella, que es como que entra ahí y ganamos el gran premio del Festival de Marsella, y ahí es como que, bueno, cómo funciona esta industria, pues todas entonces empiezan a decir, ahora sí, claro. Y eso a mí me divierte mucho verlo, como en realidad la gente mira los premios y no las películas a veces, pero bueno, es parte del lugar donde estamos jugando, ¿no? Sí. Y yo creo que una de las mayores dificultades es que no es una película publicitaria. Y en general estamos acostumbrados a ver cine que no nos dicen, pero es publicidad, amigues. Sí. Bueno, yo para concluir, ya iba te digo que la última ya. Ya, estaba yo atento también. Para concluir, te digo, Carolina, que hay un momento en la película en el que salen muchas mujeres manifestándose, pero no las oímos, lo cual me parece muy significativo de lo que se trata de exponer. Y decirte que con tu documental yo creo que ahí habría que subir unas décimas de volumen de esa manifestación, porque yo creo que sí que pones cosas encima de la mesa que son muy interesantes. Y también te digo que ya no solo sobre ese tema, sino que he visto mucho del propio camino de la creación, lo has plasmado también ahí en la película, o sea que en ese sentido yo volver a darte la enhorabuena, y sobre todo gracias otra vez ahora por haberme contestado a las preguntas. Y nada, muchas gracias, y seguiremos atentos a ver qué es lo que nos traes más adelante, que seguro que nos hace pensar, y eso siempre es muy bonito. Bueno, gracias. Un gusto conversar.